Este es un canal donde encontrarás curiosidades, consejos, trucos para principiantes, opiniones, duelos, diversión, entre otros temas más sobre el juego Frag. Ponte cómodo porque el tema de hoy es trucos y consejos para ganar el modo de juego Pailoa en Frapper Shooter. Hola gente, ¿estás buscando formas de ganar en el modo de juego Pailoa en Frapper Shooter? Te invito a ver este video hasta el final, pero antes de empezar quiero recordarte, si este video supera a sus 20 likes, seguiremos con esta temática para ganar en modo Street Frag. Ponte cómodo porque comenzamos. La genia Piruleta. Sin duda Piruleta sigue siendo la protagonista cuando se trata de trucos y consejos. Esto es similar al video anterior. Lo que vamos a hacer es dejar caer la gelatina al frente de nosotros y vamos a disparar. La ventaja es que es de gran alcance y la desventaja es cuando tu enemigo use arcón. Será una verdadera molestia. No creo que todas las partidas tengan arcón. Así que esto es simple. También podemos subir a Andromeda, una de las mejores cartas comunes y populares del momento. Continuemos con más. Usa a Dualid. Dualid sigue siendo una carta increíble. Como sabrán, la compré hace poco por 3000 gemas, pero esta inversión valió la pena. Ahora me encuentro con esta cantidad de gemas. Si quieres saber cómo tener más diamantes, haz clic en la tarjeta que está a continuación en tu pantalla para saber cómo se obtiene más diamantes. Vamos al grano. Dualid sigue siendo increíble por su daño por cada kill o muerte. Esto nos ayuda a destruir más pronto y poder detener la carga útil del enemigo y poder avanzar al destino de tu carga útil. Así que ya lo sabes, compita. Maldición de los muertos. En mi opinión es muy buena carta. Por ahora lo tengo a un nivel básico para jugar. Muchos dicen no importa el nivel de las cartas, sino la manera en que juegas para ganar, especialmente para los más viciosos en este juego. Lo que te voy a decir, si usas a sombrero te ayuda en un 50% dentro de la partida, con sus explosivos cuando viajan al búnker. Si alguien dispara cerca, explotará en su cara y no olvides de usarlo para que salga todo bien dentro del campo de batalla. Continuemos con más. Un muro falso de verdad. Mimi es uno de los personajes pocos usados en la lista, pero bastante buena para el modo Pailoa. Cuando usemos sabiamente su muro tendremos la ventaja que nuestra carga útil no sea destruida, pero hay algo que debemos hacer. Mientras nuestra carga útil esté protegida, debemos ir a destruir la carga útil del enemigo para que se detenga y tener la ventaja, y no olvide de usar correctamente a Mimi y el resultado valdrá la pena. Pasemos con más.
Teletransportación. Cybergirl hace pocos días me puse a probarla porque ya me había aburrido de algunos personajes. La teletransportación de ella ayuda mucho a llegar más rápido a defender tu carga útil y evitar que sea destruida. Y hay un más que se puede hacer es esquivarse los ataques de los enemigos en un tiempo increíble. La ventaja es que podemos usar su habilidad en corto plazo. Pasemos con el último truco, compa. Lucha muerta. Lucha muerta es una excelente carta de ataque, es muy resistente a los ataques cuando está a un nivel superior de 13, 14, 15. Es muy difícil eliminarlo cuando es nuestro enemigo, pero Marco Pollo hace la diferencia. Bueno, aquí estamos cómo usarlo en modo de payload. Cuando sea un momento exacto lo vas a usar y te pones en uno de los lados sin que te vean. Esto permite no recibir daños por el enemigo. Y no olvides de usar su habilidad con el pedo tóxico. Si quieres recibir notificaciones como este todos los fines de semana, suscríbete a este canal para que formes parte de esta comunidad y de paso activa la campanita de notificaciones para que nos volvamos a ver próximamente y así estarás al tanto de un nuevo video todos los fines de semana y también podrás ver los videos extras todos los días miércoles. Tener en cuenta el nivel del enemigo. Esto es muy importante a la hora de decidir atacar o defender nuestra carga útil. Es decir, si nuestro enemigo es de nivel alto, vas a defender. Caso contrario, si es de nivel bajo, vas a atacar. Si es nivel iguales, vas a defender o a atacar. Esto es fundamental al iniciar una partida. Continuemos con más. Golpe de órbita y Soldatron son muy buenas cartas y sobre todo independientes. Lo que sí te voy a recomendar es usar un solo campero. Si tienes la habilidad de usar a ambos, mucho mejor. Yo soy muy malo para usar a Soldatron, así que lo dejo para que haga su trabajo como campero. Y la victoria será tuya si prestas atención a los ataques enemigos. Continuemos con más consejos. Presta atención a la posición de tus enemigos. Esto nos ayudará mucho y tomar decisiones de defender o atacar. Cada vez que mueras, observa las posiciones de tus cartas y elige dependiendo del proceso de la batalla. Esto lo puedes usar en cualquier momento, batalla normal y Street Frag. Bueno, ahora ya lo sabes, compa. Continuemos con más consejos. Inicia tu día con payload. Los primeros minutos de abrir el juego vamos a armar nuestra cubierta. Una vez listo, antes de empezar esto nos ayudará a tener más puntos de experiencia y trofeos.
Los puntos de experiencia nos ayudará a tener otro pase gratis, ¿verdad que es fácil, compa? Pasemos a despedir este video de hoy. Dime qué opinas, qué otro truco o consejos agregarías al video y no olvides de dejar tu like para continuar con esta temática. Házmelo saber en los comentarios para leerlos y si te gustó el video y fue de tu agrado no olvides de regalarme un like y compartirlos con tus amigos. Si quieres interactuar conmigo me puedes seguir en las redes sociales, tanto como Instagram me encontrarás como Alexis010. Y por si fuera poco me puedes mandar una solicitud de duelo para jugar contigo y así haremos un próximo video. También te invito a ver mi canal principal de Mr. Abad, donde subo contenido de entretenimiento todos los fines de semana, temas de bastante interés, y si te gusta el contenido puedes suscribirte ya que es totalmente gratis. En mi canal hay más videos de Fraport Shooter que de seguro disfrutarás y no dudes de visitar los videos más recientes del canal para no perderte ningún detalle. Y para finalizar te dejaré 2 listas de reproducción para que sigas disfrutando de este contenido. La lista de reproducción que estará en el lado izquierdo será videos para principiantes que de seguro será para ti. Y la segunda lista de reproducción tratará solo de entretenimiento para pasar el rato. Y no dudes de dar clic y visitar y nos vemos en la próxima semana, compa.